¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo de la Constitución en Construcción. Saludamos con mucho cariño a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales de País Lobo y a nuestros amigos de las radios, Radio Sago en Osorno y Puerto Montt, Radio Despierta FM en Yanquihue y Puerto Varas y Radio Mía en Río Negro. Y yo los saludo especialmente desde Santiago, capital de Chile. Acá estoy. Voy a presentar a mis amigos panelistas de este primer bloque porque estamos desde el sur con Lorenzo Miranda. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bien, Alicia, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Rocío? Un saludo a todos los oyentes. Rocío, en el estudio de País Lobo, ¿cómo estás? Muy bien, querida Alicia, Lorenzo, aquí listas para conversar y recapitular todo lo que ha pasado esta semana en el tema constituyente y ya entrar a picar, así que esto se viene interesante. Oye, nosotros siempre tratamos de no referirnos tanto a la contingencia local y abocarnos a la Constitución. Así que tratemos de hacer eso. Yo sé que están pasando muchísimas cosas en este minuto en la política, pero nuestra misión aquí es conversar respecto a los contenidos de la Constitución, lo que se está desarrollando. Y durante esta semana, para ponerlos al día, tuvimos el lunes el plazo final para presentar las enmiendas. Las enmiendas eran las correcciones, adiciones, supresiones al texto presentado por los expertos, que era el anteproyecto, ¿cierto? Eso se presentó y las tenemos ya en una página disponible, si es que las quieren leer, están en procesoconstitucional.cl, son más de 1000, para ser exactas 1069, así que hay que armarse paciencia, pero están referidas a los capítulos, así que a usted, si le interesa algún capítulo en especial, puede entrar a leerlas. Es un ejercicio bastante complejo, debo decirlo, porque no sé qué les pasó a ustedes, amigos, pero yo cuando recibimos esto de las enmiendas, yo dije, ya, me voy a hacer mi Excel, y me di cuenta que venían todas en formatos distintos. Unos presentaron un listado, otras las presentaron desagregadas, otras, bueno, en fin, es un trabajo bien largo el que tienen por delante los consejeros. Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Tuvieron oportunidad de mirar algo? ¿Cómo las vieron? A ver, lo primero, desde un punto de vista general, ¿no es cierto? Yo he estado tratando de revisar de manera más o menos orgánica. En la página, digamos, se puede tratar de dar un seguimiento a este conjunto de propuestas de, como decías tú, correcciones, modificaciones, adiciones, supresiones, etcétera. Entonces, he estado tratando de darle una mirada más o menos orgánica para entender o tratar de entender cuál es el espíritu que está detrás de este ejercicio, ¿no es cierto? No me queda todavía muy claro, pero sí podría decir que de lo que he revisado hay algún grupo de enmiendas que uno podría sostener que son de carácter, las voy a llamar testimoniales, ¿ya? Que también lo vimos eso en el proceso anterior, y que tienen por finalidad que algún grupo cree o tiene alguna convicción y la quiere dejar de manifiesto en la discusión. Em, Luego hay otro grupo muy importante de enmiendas que mm, son pequeños cambios de tono, de repente cambiar una palabra, eh, que la verdad no me atrevería a decir si efectivamente corresponden o no a alguna mejora técnica. Más bien me parece que están un poco enmarcadas en el mismo sentido. Y luego, de los diversos capítulos, claro, hay unas que son más de índole programático, y son las que a uno más le podrían preocupar. Ya estoy tratando de sistematizar estas ideas, porque la verdad es que la invitación a leer estas enmiendas para quien le interese, digamos, puede ser muy, muy simpático, pero yo no creo que sea muy constructivo, porque es muy inorgánico, es una gran cantidad, hay mucha propuesta de reemplazo de artículos completos. Viene una propuesta de agregar un capítulo, ¿no es cierto?, que es el famoso capítulo referido a las Fuerzas Armadas. Entonces, creería yo que para que la ciudadanía se forme una impresión más adecuada de cómo se va a ir formando este texto de cara ya hacia el final del proceso, hay que esperar un poco, ¿ya? Esto es muy parecido a lo que ocurrió en el proceso anterior. Alguna convencional propuso privatizar todas las empresas en Chile y todas las pertenencias mineras, y una cosa muy, muy dislocada, por así decirlo. Eventualmente aquí vamos a encontrar cosas de ese tipo. Entonces creo que
que digamos que es el punto de partida, ¿ya? Y al ser una cantidad tan importante, cuesta sistematizarlas y cuesta entenderlas para hacerse una idea de por qué camino se fue cada uno de los distintos sectores que están al interior de la convención. Sí, una de las dudas que yo tenía era que iba a presentar republicanos, porque al tener una tan alta proporción de los votos, yo no sabía si es que iban a tratar de poner normas aprobables por todo el Consejo o iban a ir a hablarle a su nicho. Y me da la impresión, también haciendo una lectura diagonal, porque tampoco las he leído todas en profundidad, que optaron por decir lo que es el corazón de republicano. En el fondo se fueron a hablarle a su nicho también. Ahora, eso no significa que esas normas vayan a ser aprobadas finalmente, ¿cierto? Pero ellos sí las presentaron. No sé qué opinas de eso, Rosy. Sí, o sea, estuvo bastante claro y me acuerdo el día domingo antes de la presentación de estas enmiendas hubo una entrevista de Luis Silva, que es el profe Silva, que es el jefe de bancada republicana, fue la entrevista en Canal 13 y él dijo, este es el momento, nosotros estamos presentando aquí todos porque es el momento de poner las cartas sobre la mesa. Y así lo entendió también Nancy Carola Márquez, que ella es de Convergencia Social, que tuve la posibilidad de conversar con ella el día de ayer, y está la entrevista, por supuesto, en País Logo, que ustedes la pueden revisar, donde lo entienden así, como poner las distintas banderas y decir, mira, esto para mí es importante. Ahora, es hablarle a su público, es decir, cuáles son los distintos puntos y posteriormente ahora, si viene lo bueno a partir del día lunes, el proceso de conversación de cada una de estas cosas. Creo que lo más relevante son las 4, que hay acuerdo o inicio de acuerdo al menos entre Chile Vamos y republicanos, porque recordemos que por la cantidad de personas que hay, 22 consejeros constitucionales de republicanos, ellos no tienen capacidad de escribir nada, sí tienen capacidad de vetar cosas, o sea, que no, hay cosas que no pueden poner definitivamente, pero necesitan los 11 de Chile Vamos para poder poner y escribir algo finalmente. Entonces, hay algunas cosas que son de bastante consenso entre ellos que podríamos decir que ya está más o menos listo. Por ejemplo, el capítulo especial de las Fuerzas Armadas y de orden, ese es algo que lo más probable es que vaya a quedar en el punto final, ya que tiene los votos suficientes para salir por sí solos. Ahora, lo interesante va a ser cómo va a ser esta discusión, independiente que yo ya tengo los votos para salir aprobados, cuánto espacio te dejo a ti, que eres mi minoría, que yo les digo los otros 17 y Nancy me habla como del el progresismo. ¿Qué tanto espacio hay para que puedan modificar la forma en la cual ya está presentada la propuesta? Que a lo mejor ahí hay espacio para que efectivamente puedan sentirse parte del proceso y no queden completamente al lado, porque recordemos que uno de los grandes problemas que tuvo el proceso anterior y que se entiende que aquí aprendimos de eso, es dejar fuera de la conversación a un grupo importante de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se enfrenta Republicanos con esto? Dijo, ok, aquí están mis cartas y ahora sentémonos a conversar porque hay declaraciones también de Beatriz Hevia, la presidenta de la convención, y además del Consejo Constitucional, que se llama ahora, y además republicana, que dice, no hay ninguna puerta cerrada a la conversación. Bueno, vamos a ver ahora cómo se están, ahora vamos a ver cuántos pares son tres moscas. Y ahora vamos a ver si es que las enmiendas presentadas en su totalidad son materias de constitución o no, ¿ah? Porque yo me pregunto de repente cuando ponen iniciativas como por ejemplo que la primera vivienda no pague contribuciones o cosas así, que podrían ser muy deseables, digo, ¿son materias constitucionales o no? No vaya a ser que estemos cayendo en el mismo error que cayó la convención pasada, que por el hecho de plantar tu bandera empiezas a meter temas que no necesariamente son pertinentes de discutir en esta instancia y empecemos a ensuciar un proceso que venía bastante pulcro, digámoslo, quizás demasiado pulcro para algunas personas, pero bastante ordenado, bastante consensuado, bastante posible de ser aprobado. Y digo, ¿no se pondrá en riesgo ahora un poco eso? ¿Qué opinas, Lorenzo? Sí, mira, antes de decir si se pone en riesgo o no, porque yo creo que todavía falta un poco para eso, lo que sí yo me atrevería a concordar contigo es que no facilita el proceso de discusión, primero una una cantidad tal de enmiendas, entendiendo que estamos partiendo, ¿no es cierto?, de un texto propuesto por un conjunto de expertos donde está transversalmente representado todo el arco político, y por lo tanto yo, como consejero, ¿no es cierto?, debiera decir, bueno,
lo que me están proponiendo ya es una base de acuerdo y no puedo venir yo a tratar de reescribir todo. Hay muchas enmiendas que son reemplazos íntegros de artículos. Eh, entonces, creo que hay un tema de ambos sectores, digamos, de todos los sectores. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que a todas luces aquí se vuelve a cometer el mismo error de incorporar políticas públicas dentro del texto constitucional. Y eso es un error técnico, es un error político, es hasta, me atrevería a decir, con mucho cariño, digamos, un despropósito, ¿ya? La idea que tú planteas, por ejemplo, que suena maravillosa, oye, no paguemos contribuciones por la primera vivienda. Bueno, esa norma no tiene absolutamente nada que hacer en una constitución. No merece ni siquiera ser calificada de suficiente para ser propuesta para estar en un texto constitucional. Si a mí me hubiese correspondido analizarla, yo no habría dejado que entrase al debate, porque eso es política pública. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con política criminal, a propósito de la posibilidad de que personas mayores de 75 años cumplan parte de sus condenas, ¿no es cierto?, sobre los 75 años en su domicilio. Eso es política criminal, de nuevo es política pública, no tiene absolutamente, en mi opinión, nada que hacer en una constitución. Entonces, esto no facilita, no ayuda al proceso y pasa exactamente lo mismo que ocurrió en el proceso anterior. Si se aprueban o no, bueno, eso será parte del debate. Yo creo que hay muchas que no se van a terminar aprobando, amén de los acuerdos que más o menos existen. Yo diría que los temas sustantivos en materia, me voy a referir un poquito a las enmiendas, así como en términos generales. Yo creo que hay una discusión interesante en materia de paridad. Obviamente hay una discusión interesante desde el punto de vista de fijar el marco de qué se va a entender por Estado social y democrático de derecho. Creo también que ahí una de las enmiendas que se propone desde el punto de vista de que exista libertad para elegir el sistema de pensiones, son cosas que se colocan como con el tejo pasado, porque ni aún en la Constitución del 80 existe libertad para elegir el sistema de pensiones. Se define por el Estado, por el país, un modelo de pensiones y dentro de ese modelo podrán haber ciertas libertades, pero la norma que se está proponiendo, y quizás soy exagerado con esto, pero me suena casi como que yo puedo pescar la plata y enviársela a alguien que se dedica a jugar a las carreras de caballo en Estados Unidos porque yo tengo el derecho de elegir quién me administra mi plata. Esto no resiste ningún análisis. Entonces, todavía no me pondría tan catastrofista, yo sí creo que es preocupante y no facilitan el proceso de discusión. Oye, ¿y por qué se habrá dado eso? Porque, a ver, las personas que están ahí se supone que saben cuál es el encargo, ya pasamos por la experiencia anterior. Entonces, ¿cuál fue la idea de introducir ese tipo de cosas que, como dices tú, complican, ensucian, distorsionan un poco la conversación? Es política finalmente, pero ¿le están hablando a su electorado o están queriendo hacer una constitución? Esa es la duda que a mí me quedó cuando empecé a leer ese tipo de cosas. Porque esto, no olvidemos que ahora tiene que, después de la conversación y después de que se han aprobado los artículos, tiene que volver al comité de expertos. Entonces yo no sé si en el comité de expertos van a decir, oye, esto, como dices tú, Lorenzo, esto no nada que ver aquí, no junta ni pega, así que para afuera. O ya como vino aprobado por una gran mayoría, bueno, era lo que querían los consejeros. Yo ahí no sé cómo irán a decidir ese tipo de cosas. Yo le bajaría yo lo veo más que nada como poner las cartas y decir estos puntos son. Y dentro de eso también lo percibo así de parte de los consejeros, de los que están encargados de la conversación, ¿ah? Tanto tuve la posibilidad de conversar esta semana con Gloria Hood como con Nancy Carola Márquez, o sea, de Vista de Chile Vamos y del progresismo, y ninguno lo ve así como tan terrorífico. O sea, están entendiendo que aquí van principalmente a conversarle a su grupo, y ahora en la convención ellos sienten, y hasta el minuto lo perciben de la misma manera, que hay espacio, perdón, hay espacio para conversar. Hay efectivamente un ambiente dialogante independiente de estas muestras de la canería que entienden así como, ok, la política es así. Entonces, no he percibido que lo tomen como que aquí se rompió la conversación y pateando la mesa, y no he visto para nada esa sensación. Me llama la Eh, atención dime.
Sí, Rocío, que lo que yo te iba a decir es que está bien, sí, puede ser, y lo más probable es que sea como tú lo dices. El punto es si eso contribuye o no contribuye, porque no estamos para eso. O sea, el mandato Es es que súper yo creo que claro. sí, Lorenzo, ¿ah? Yo creo que sí contribuye, porque a lo mejor a ti, desde el punto de vista del que estás sentado conversando, necesitas llegar a este punto, pero resulta que tú estás desde abajo con gente que viene en contra. Tienes que pensar que la gran mayoría de las personas está en contra de este proceso en este minuto. Si tuvieran que votar, votarían en contra. Entonces tú tienes que de alguna manera convencer a tu gente, cuando tú estás adentro, que el proceso es validado y que se tuvieron estas conversaciones. Entonces yo Mira, sí lo veo válido, que se o pongan sea, este tipo de cosas. es que puede ser que esa sea la intención, pero no comparto con que esa sea la herramienta, porque estamos construyendo otra cosa. Entonces, aquí, bueno, esto, igual que el proceso anterior, por lo Ujú. menos siempre ha sido mi posición, a mí preocupa mucho más que el texto constitucional sea un texto técnicamente correcto, aun cuando su contenido puede hacer que no me guste tanto, a que se trate de un texto que su contenido me parece maravilloso, porque es la norma fundamental que rige después todo el ordenamiento institucional. Entonces, no sé, Es que comparto lo que pasa tu... es que Lo que pasa es que una cosa es que tú las pongas sobre la mesa y digas, mira, estos temas son importantes para mí, que yo creo que es súper válido decir, mira, ¿sabes qué? A mí me gustaría Mm, que lo que dicen ya, no lo comparto con el tema, no creo que sea relevante, estoy con ustedes de que no es relevante esta política pública de que la primera vivienda no no pague tenga pago de contribuciones. contribuciones. O sea, yo no Mm, estoy de acuerdo en ningún caso con algo por el estilo, ¿ya? Pero, ok, es válido que tú lo pongas sobre la mesa, lo conversemos y mm. pueda yo convencerte dentro del proceso de que esto no corresponde aquí. Sí, Pero eso yo no no, quita que tú no lo conversaste, de que tú no lo pusiste, sí, es ¿cachai? que no comparto tu Mm. criterio, estoy en desacuerdo, porque precisamente como no es una norma que merezca formar parte de un texto constitucional, no lo traigas a la mesa. Esa es mi posición, obviamente, Claro. que es estricta si tú quieres desde un punto de vista técnico, que no sé si es tan técnico tampoco, porque me parece que es algo bastante de sentido común, que se puede hacer, que es válido, fantástico, que todos tienen derecho a decir lo que quieran, fantástico, pero vuelvo al punto que planteaba Alicia. Nosotros entendemos que todos los consejeros entienden para qué están ahí. Y lo más importante, en mi opinión, es que tienen que entender de manera muy clara cuál es el mandato que se les dio. Y el mandato no es para colocar la banderita que a ellos les interesa, el mandato es para terminar proponiendo un texto constitucional susceptible de ser aprobado por una mayoría importante. Entonces, está bien, es válido, como dices tú, que se plantee. Creo que son discusiones que desgastan mil, ¿cómo se llama? Enmiendas en un tiempo súper acotado. Es que No ahí hay sé. dos puntos que no estoy de acuerdo. Una, Mm, 1000 enmiendas hay que poner la pelota en el piso y hay muchas que son de comas, de cambios de numeración es y no, cierto. no solamente de fondo. Segundo, la estrategia por la cual dentro de la convención se va a estar analizando esto es partamos por aquello que hay acuerdo. Y yo creo que teniendo un tiempo tan acotado y partiendo efectivamente por las conversaciones donde hay mayor posibilidad de acuerdo, vas a poder ir desgranando el choclo y cuando te veas apretado con el tiempo, que dejaste las más difíciles, lo más probable es que ni siquiera te quede mucho tiempo para esa discusión. Pero para esas cosas que son más relevantes. Y segundo, te tienes que hacer cargo también de las conversaciones ciudadanas. O sea, yo entiendo que a nivel técnico nos gustaría o esperaríamos esto, pero el proceso por el cual estamos pasando en este minuto, estamos tratando de llevar a la ciudadanía a que hagan ese esfuerzo mental para que logren entender, porque hay algunas cosas que entran y otras que no. Y yo creo que ahí a lo mejor esta pasada de convencionales no son técnicos, no lo son. Y lo pusimos justamente de parte de ese punto de vista y me parece valioso porque entre todos vamos a poder ir dándonos cuenta de qué es lo importante, qué es lo que va aquí, qué es lo que va allá, y esas mismas personas van a ser capaces también de ir a hablarle al público que votó por ellos para poder explicar y traerlos a este razonamiento. Yo no sé si vamos a lograr hacerlo o no, si es que en el tiempo nos va a alcanzar, solo sé que en este minuto van con la galería en contra. Entonces, de alguna manera Es se que tiene que lograr eh, hacer.
a ese punto quería llegar, siendo mucho más pragmática que ustedes. Yo veo aquí un problema de tiempos. O sea, efectivamente, hay cosas súper relevantes en donde no hay acuerdo, como el tema, por ejemplo, el rol del Congreso Nacional, cuántos diputados, cuántos senadores, los distritos, no hay acuerdo, y debería ser fundamental discutir eso. Entonces, con el poco tiempo que hay, dediquémonos a esas cosas que son absolutamente estructurantes de todo el resto, porque si tenemos buena calidad de la política, toda la política pública que salga de ahí va a ser buena. Si no arreglamos eso, que nosotros lo hemos conversado tantísimas veces, encontramos que es como la madre del cordero aquí, no se va a arreglar el resto. Y lo otro que encuentro que es complejo, que la opinión pública a veces se toma de ese tema que es hiperpolémico y copa el noticiario con que la protección del que está por nacer. Ajá, o sea, significa que no va a poder haber más aborto en Chile. No, no se trata de eso, se trata de otra cosa. Entonces empieza toda esta discusión estéril que no encuentro yo que sea el minuto ni la plataforma para tenerla. No, y Alicia, y en el mismo sentido, mira, tomemos una que no es polémica, sino que es contraproducente. La misma que pusiste tú de la primera vivienda que no paga contribuciones. Si esa norma no se aprueba, norma que no tiene nada que hacer en una constitución, ¿cuál va a ser el titular? La convención rechaza que la primera vivienda no pague constituciones, contribuciones, usted tendrá que pagar contribuciones. Entonces termina volcándose en contra, ¿no es cierto?, del proceso, porque está bien, era una norma con la que yo quería bajar un poco la discusión, lo que decía recién Rocío, ¿no es cierto?, a los diálogos ciudadanos, etcétera, pero la bajo de una manera en que se me transforma en un boomerang, porque no tengo que aprobar esa norma, no la tengo que aprobar, por ningún motivo la tengo que aprobar. Pero bueno, es el escenario. Ahora yo sí insisto en esto, a lo mejor ¿cómo se llama? Me emociono un poquito al decir esto, pero tampoco sería catastrofista, porque lo que va a pasar aquí es que, bueno, esto tiene que avanzar y eventualmente estas normas efectivamente van a quedar fuera y serán un tema que quedó en el camino nomás. Hay otras sí que son más polémicas y más complejas y que, bueno, si la derecha, entendiendo su complejidad, ¿no es cierto?, y la refracción que producen en otros sectores, está por aprobarlas, se tendrá que hacer cargo después del resultado en el plebiscito. ¿Mm? Eso estoy completamente contigo, Lorenzo, ¿ah? Y lo conversábamos también con Nancy el día de ayer y ella me decía, bueno, aquí la pelota la tienen republicanos, que son los que tienen mayoría, y ellos tienen que hacerse cargo de este proceso, porque aquí fueron los que pusieron mayor cantidad de normas que justamente en su fuero interno republicano tiene un en contra, o sea, muchos se quieren quedar prefieren quedarse con la convención, o sea, con la La constitución que hay Constitución. actualmente, claro, y no ir por este nuevo proceso. Entonces, como tú, conversando con esas bases y viniendo de donde viene, es donde aparece todo esto para decirles, ok, estamos, estamos listos para que nosotros pusimos estos puntos, pero también tenemos que ceder un algo, y es en este sentido de ceder ese algo para que estemos todos representados por este nuevo proceso. Yo creo que es un tremendo desafío y vamos a ir viendo cómo se dando, pero estoy súper de acuerdo contigo, Lorenzo, en que si no son muy hábiles comunicacionalmente, pueden quedar aplastados por las normas. Pero Por podríamos la rescatar de esto que la gente sí tiene ganas de participar de la conversación. Entonces, la única opción que vio es esta, en donde se están discutiendo muchos temas. Entonces, mucha gente, si bien es cierto, uno puede decir, no, mira, no fueron tantos, al final fueron como 700.000 apoyos, no sé cuánto, no es todo el país, pero tampoco esas personas tenemos espacios como para poder conversar de la política pública, de las leyes. No es frecuente eso. Es Entonces, que aquí quizá estamos yo mezclando dos descolgaría. cosas, ¿ah? ¿Mm? Espérate, es que mezclaste dos puntos, porque mezclaste las iniciativas populares de norma con las enmiendas. ¿Por qué los mezclo? Porque las enmiendas, dijimos que muchos grupos les están hablando a su público que no tiene otra manera de expresarse que no es a través de esto. Entonces, yo recogería estas ganas de poder hablar de las contribuciones de la primera vivienda o no, de hablar de muchos otros temas que no son constitucionables, pero que tampoco tenemos ningún otro espacio en donde conversarlo. Entonces, quizá yo descolgaría, haría un spin-off de este proceso después y diría, ¿sabes qué? Hay gente que le gustaría seguir conversando de esto. ¿Por qué no se habilitan plataformas en donde exista conversación tendiente a aportar en la conversación de las leyes? ¿Por qué no? Bueno, eso se llama también Congreso y también es una parte del proceso de participación ciudadana que está, ¿no? Lorenzo, no Sí, queda no, un segundo. súper cortito. Ese espacio al que se refiere Alicia es un espacio que
esta propuesta de nueva constitución sí considera, porque esta propuesta de nueva constitución contiene la posibilidad de que existan iniciativas populares de ley, ¿ya? Entonces, por eso, y eso es un cambio relevante y una mejora en el proceso democrático y el proceso de participación democrática. Por eso es que es tan relevante y uno dice, oye, pucha, ojalá que fuésemos capaces de aprobar esta propuesta. Eso mismo. Oye, se nos suma un cuarto panelista, pero lo vamos a dejar invitado para la vuelta de comerciales. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta de esta pequeñísima pausa comercial y seguimos conversando con Rocío Gambra y Lorenzo Miranda. Y se nos suma nuestro cuarto panelista. ¿Cómo estás, Héctor Maturana? Muy bien, muchas gracias por la invitación de poder acompañarlo esta segunda parte del programa Construyendo Constitución, Construcción, ¿cómo era? Constitución en construcción, porque la Exacto, Constitución se está escribiendo y este programa cuenta con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción. Muy bien. Con mucho interés. Debemos decir que somos un gremio que estamos aportando muchísimo a la conversación constituyente, estamos involucrados desde Arica a Punta Arenas en esto y por eso queremos involucrarlo a usted también para que participe. Oye, se nos quedó un tema pendiente dentro de las enmiendas, que nosotros empezamos a hablar de las cosas que se estaban adicionando, artículos, las comas que faltaban y todos esos temas de redacción, como cuando uno le corregían la prueba, pero se nos quedó aparte un gran tema bastante polémico, que es que el Partido Republicano adicionó dentro de sus propuestas 2 capítulos completos a la Constitución. Uno que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y otro que tiene que ver con la seguridad, no sé cómo se llama exactamente, se me cerró el... pero algo como con seguridad, orden y seguridad Querida pública. Alicia, te ayudo ahí un Ah, segundo y decirte que no solamente republicanos, sino que Chile Vamos y republicanos concordaron incorporar una enmienda que crea un nuevo capítulo, el capítulo número 6, titulado Defensa Nacional, renumerando en consecuencia los capítulos siguientes y con lo cual se busca poner un tema que fue desechado durante la comisión experta cuando se quiso sumar un capítulo a las Fuerzas Armadas. Hay acuerdo aquí, ¿eh? Entonces eso es bien interesante porque como lo habíamos dicho en la primera parte, republicano solo no puede escribir nada y necesita de Chile Vamos. Y esto ya fue pactado en estas dos fuerzas políticas, por lo tanto yo creo que tendríamos un nuevo capítulo, ¿o no, Lorenzo? Pero, perdón, una pregunta, ¿pero se podía hacer? Es que yo quedo con la duda, ¿se podía? Yo nunca supe, nunca entendí lo de la enmienda, me gustó la idea de enmienda, y perdón que interrumpa a Lorenzo, pero ¿y quién dijo que se podía hacer un nuevo capítulo? Esa es mi pregunta, al aire, súper simple. No sé si alguien me ayuda. Sí, la norma que regula el proceso permite adicionar. Entonces, cuando uno interpreta ley, eh, la ley se interpreta conforme a lo literal de las palabras y hay un aforismo jurídico que reza que cuando el legislador no distingue, no es lícito al intérprete distinguir. Entonces, si yo puedo adicionar y no se dice podrá adicionar artículos y no capítulos, entonces puedo adicionar todo lo que yo quiera. ¿Ya? Esa es básicamente la razón. Entiendo que respecto a esto no hubo mucho debate, ¿ah? Salvo que lo que mencionan ustedes, que alguna agrupación no tenía muy claro el tema. No es solo ese capítulo el que se agrega, ¿eh? Se agrega el capítulo sobre el Sistema Nacional de Seguridad. También se propone adicionar un capítulo sobre acceso a la justicia y defensa a las víctimas, servicio de acceso a la justicia y defensoría a las víctimas. Pero son varios capítulos Sí, pero completos. la gracia es que ese es el que ya tendría los votos. Esa es la diferencia. Que solamente en ese los votos ya están listos porque tienen los 11 más los En 22. paz, En orden y cambio, los seguridad, otros son de cada uno. ¿Cómo? en el capítulo de paz, orden y seguridad, porque No, es el... A según ver, EMOL se llama Defensa Nacional. ya, ok. No, es que para mí fue una sorpresa, digamos, bueno, Ya, no para importa, ti y pero para el Partido Comunista también. lo que pasa es que, como dice Lorenzo, claro, uno no es yo soy abogado, yo soy ingeniero, no tengo esa expertise que sí competa esta materia. Claro, a mí me asombró el nuevo capítulo. Y evidentemente que, ojo, que sea o no sea pertinente, un primer tema. Y segundo, que tenga o no tenga los votos. O sea, no digo eso, me refiero a que me asombró que fuera como un concepto de gran capítulo. Ahí sonaron, bienvenidos sean a lo que sí es interesante que tiene que debatirse. No sé si ustedes tocaron el punto de el tono que ha tomado la discusión de la figura del
de la constituyente, ¿lo abordaron en la primera parte o no? Porque ¿A qué te ya, refieres? me refiero que creo que la forma que se ha manejado algunos personeros de republicanos, creo que no está sumando adhesión al proceso, sino que está restando adhesión al proceso. La forma como lo ha hecho, me refiero al señor Silva, al famoso profesor Silva, que yo creo que ha tenido una intervención el fin de semana pasado, que creo que en vez de sumar, fue restando. Sentí yo, por lo ¿En menos, serio? mi Yo tuve una perspectiva. percepción distinta. ¿En qué sentido lo sentiste, Héctor? ¿Cómo abordó el tema del aborto, por ejemplo? Ah, O sea, porque al final tú sabes que el aborto es un tema que divide. Entonces, recordemos que el proceso anterior hubo muchos elementos que generaron lejanía del proceso anterior, ¿cierto? Y eso hizo que desembocara, más allá de que el momento fuera bueno o malo, digo que generó que no hubiera apoyo popular para que fuera aprobado. En este caso, no sea cosa que a veces las palabras de algunos personeros hagan que pueda también naufragar este proceso. Mal que mal son 1000 enmiendas, pero fijarnos en una o dos o tres que son de portada, ¿cierto? Y que alguno levante más allá, pues a generar desapego o que bueno, no eso era haya... lo que decía Lorenzo de cierta manera y lo que yo le rebatía, que sí lo conversamos en el bloque anterior, Ah, ok. que en el caso de las enmiendas en particular, lo que yo comentaba era que cada uno le está hablando a su grupo para poder Correcto. traerlo a la conversación dentro del proceso y después eso engancharlo para seguir después, pero que Yo, teníamos que tener el cuidado, y comentábamos con Lorenzo, de que eso no se transforme, y justamente fue con lo que cerramos la conversación pasada, en que no te eslogan. aplasten, que no te aplaste este tema ¿Sabes lo que comunicacional y pasa? te quedes pegado solamente la bandera nomás. ¿Cachai? O sea, para cerrar el punto, justamente, el tema es que a mí me preocupa que sea la bandera o el eslogan. Y eso sí es fatal. Ahí te sales del proceso en sí, que puede ser diálogo, conversar y un tema legal, o dentro de un marco legal. Pero si caes en el eslogan o bandera, va a ser fatal el proceso, independiente de quién lo proponga la idea o cómo se proponga. Claro, Y hable lo del que proceso. pasa es Y que, eso Héctor, claro, Silva tú me no preocupa. alcanzaste a escuchar esa parte de la conversación que yo les comentaba que había conversado tanto con Gloria Hood como con Nancy Repítelo. Carola Márquez, que están dentro del proceso, y ahí es que a lo mejor hay otros que se están sumando a la conversación también, así que es válido que lo repitamos ahora. em, que ninguna de ellas, que ellas lo sentían también, así como parte de, ok, estas son tus banderas, estas son tus cartas, este es el truco que tú quieres mostrar, pero el diálogo todavía se mantiene y la intención de seguir conversando también son percibidos de esa misma manera por ambas. Entonces, yo creo que dentro de la convención misma no está ese ambiente tenso todavía, porque comentábamos también que el día lunes recién van a empezar estas conversaciones ya propiamente tal de cada uno de los procesos, o sea, de cada uno de los temas. Y más allá de las conversaciones, tengo una duda de cómo irán a votar, porque las enmiendas fueron presentadas de la siguiente manera. Republicanos emitió un documento, la UDI emitió otro documento, RN junto con Evópoli, otro set de enmiendas, y el oficialismo, que se llama Unidad para Chile, otro set. Entonces me pregunto yo si es que en las votaciones van a votar respectivamente alineados esos 4 bloques o dentro se van a dispersar y cada uno va a votar y va a apoyar la que crea y la que no, no. Entonces, ahí también existe una duda, porque como tú dices, Rocío, ya hay acuerdo entre los bloques. Claro, hay acuerdo en 4 materias, pero son 15 capítulos, entonces va a haber muchísimas votaciones y me pregunto yo, ¿irán a votar en bloque en todo? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no, ¿ah? Por ejemplo, tú habías puesto un punto bien interesante que es el tema de la paridad de género. Y ahí yo sé que Gloria Hood, por ejemplo, que es la única Evópoli dentro de este conglomerado, ella está a favor de una paridad de salida, a diferencia, y que va a mantener ese, a no ser de que sea convencida de lo contrario. Y ahora aquí hay un punto interesante, sí, queridos contertulios. La conversación ahora se divide en cada una de las comisiones y después de cuando se llega a acuerdo se va a pleno. Entonces, ahora hay varias cosas que van a quedar filtradas solamente en las comisiones que son de 12 y 14, la de Derechos Sociales. Así Y es. ahora Y justo hay que recordar ahí que el proceso, este es un proceso que está copiado en el fondo de cómo funciona el Congreso Nacional, ¿no es cierto? Estructurado en comisiones y las comisiones pasan al pleno, etc. Eh, pero cuando las comisiones no hacen bien la pega, eh, pasa lo que nos pasó en el proceso anterior con la Comisión de Medio Ambiente, con la Comisión de Educación y Ciencia, creo que se llama Sistema Político, para qué decir. Entonces, de nuevo, volvemos un poco a la idea de que
la estructuración y los consensos y los acuerdos que se vayan logrando van a navegar en contra de la mayoría, ¿no es cierto?, que está conformada por los sectores de republicanos más la derecha, ¿ya? Entonces, por mucho que salga en el seno del trabajo de una comisión, son grupos mucho más pequeños, ¿ah? La gente yo creo que tiende a conocerse más, a tener mejores relaciones y por lo tanto, cuando uno tiene mejor relación con alguien y se mira a la cara, etcétera, es más fácil tratar de llegar a acuerdos, o debiera hacerlo. Es posible que veamos salir desde las comisiones ciertos consensos que no necesariamente tengan acogida en el Pleno, ¿ya? Yo creo que también hay que estar atento a eso y tampoco ser alarmistas respecto de lo que ocurra. Y aquí además vamos a ver esta ida y vuelta hacia expertos, hacia los expertos, ¿ah? Y eventualmente comisiones mixtas. Yo creo que hay que estar en esta oportunidad con el ánimo de que esto resulte bien y favorablemente, mucho más abiertos a que ocurran todas estas cosas, ¿ya? Y no sentir que es un fracaso que se haya rechazado o que tenga que ir a la comisión de expertos o que tenga que conformarse una comisión mixta. Es más bien entender que esto es parte del proceso para alcanzar un texto que en definitiva ojalá sea aprobado. Está bien, pero sabes que hay un factor que no podemos soslayar, que es el tema de que hay un contexto político. Yo sé que acá adentro hay un microclima, pero a pesar de eso, hay un modo, porque si aquí sabemos que tiene la mayoría, ¿cierto?, absoluta, la derecha, entre republicanos y Chile Vamos, evidentemente ellos están en modo campaña presidencial, perdón, municipal y presidencial, y tienen que proteger su figura o figuras políticas. Entonces, en ese punto, ellos tienen, creo yo, que mostrar consenso, y ese factor puede jugar a favor. No creo que sean tan miope para jugar a romper el proceso, apostando justamente a quitarle peso, o sea, piso a su candidato que debiera ser teórico, José Antonio Kast, o en el caso de algo más UDI o RN, Evelyn Matei. Pero porque ese factor yo creo que igual va a ser gravitante para el desempeño de estos próximos 3 meses, que es muy corto, porque estamos hablando de que queda un año para la municipal. Y esa Y es la previa a lo que viene. lo que Yo tú te creo refieres, Héctor, ¿Mm? es si es que van a dejar un texto que le permita a José Antonio Kast gobernar, o en las No, formas en que se desarrolle el diálogo es como un eso. anticipo, en la previa de cómo podría ser Más un allá de, gobierno. exacto, más allá del texto, acá hay una jugada política que no creo que José Antonio Kast quiera desperdiciar esta oportunidad que tiene un piso teórico, nuevamente teórico, por un contexto que hubo un minuto, de botar a la basura por una excesiva tensión. Por eso lo de Silva me llamó la atención, porque yo creo que está bien que haya una idea enmienda y todo, pero apostó muy duro al tema de cómo lo planteó, o sea, apostó muy alta la apuesta, muy riesgosa, encuentro yo, si quieren proteger al candidato. Sí, Sí, pero eso es ahí lo que hay un yo a mí tema me protege, o súper, sea, me súper preocupa. súper complejo, porque no olvidemos que Republicanos no quería una nueva constitución, decía que con la que tenemos bastaba. Entonces, si llaman a aprobar una nueva, es porque esa nueva tiene efectivamente banderas propias de ellos, porque si no tiene banderas propias de ellos y están cediendo espacio, estoy inventando, a cosas que tengan que ver más bien con el socialismo, que no les son propias, no pueden llamar a aprobar porque se estarían dando una voltereta. Entonces yo creo que están en un dilema bastante complejo en este momento respecto justamente a lo que tú dices, si es que empezamos a ligar la conversación constitucional con la futura candidatura. Pero es que eso yo creo que no puedes sacarlo de contexto. Sí, lamentablemente hay un modo político que va a estar sopesando ahí, que por un lado es bueno, encuentro yo, porque va a haber acuerdos, tiene que haber consenso, como dijo Lorenzo, en las comisiones, y va a haber tiene que haber, ahora, si no existiera eso, estamos haciendo locos. Tiene que haber un consenso en las comisiones y también pensando en esas elecciones. Eso es lo que yo percibo. Debería ser sentido común. No sé qué crees tú, Lorenzo. O sea, lo que tú dices es la lógica, ¿m? Y esperemos que esa lógica sea la que se dé y la que prime. Oye, yo los voy a tener que dejar. Tiene Em, compromisos, don Lorenzo, ya. sí, así que Te los dejo excusamos, para que sí. Gran cierren abrazo, ustedes. Lorenzo. ¿Ah? Muchas Un abrazo, gracias, hasta la próxima. que estén muy Chao. bien, saludos a todos. Igual. Bueno, es interesante la conversación que se da y también, bueno, hace como 2 semanas atrás se filtró esta conversación de WhatsApp. Sí, por eso yo también hay que entender desde dónde vienen, porque si lo
entiendes descontextualizado es donde te hacen tanto ruido. Pero si nos recordamos a esta filtración de WhatsApp donde José Antonio Kast le responde a Esquella que ¿para qué van a seguir en este proceso? Si en verdad ellos ya están conformes con la constitución que tenemos, entonces no queremos seguir. Y por otro lado, ves a José Antonio Kast que quiere demostrar que tiene la capacidad de liderar un proceso, por un lado, y además de conversar con, o sea, que no es extremo, tiene que responderle a estas personas que son de una postura un poco más extrema y además hacerte cargo de posicionarte como una forma viable de gobernanza de presidencia. Entonces tienes que salir a abrirte. Y ahí es donde José Antonio Casta en este minuto está jugando este match finalmente. Y por eso es para poder traer, o sea, para poder conversar y convencer a sus propias bases, es que necesitas tener este diálogo con ellos a través de la prensa, a través de estas formas, pero dentro de la convención se entienden también que él está haciendo este diálogo. Entonces, por eso le decía, no creo que sea tan catastrofista de decir, aquí pusieron la bandera y en verdad no se van a mover de ahí. No, yo creo que están tratando de darle espacio a sus bases para que avancen dentro de este proceso también, y no solo a sus bases, sino a las personas que en general no quieren este proceso porque tienen muchos temores. Yo creo que aquí lo que prima mucho es el temor al cambio. ¿Y al cambio por qué? ¿Cachai? Que algo quede fuera, porque puede que quede algo muy abierto que no me va a garantizar que yo mantenga la vida como la estoy llevando hasta ahora. Mira, tú diste en el clavo la palabra que ocupaste, que fue perfecta. Dijiste gobernanza. Yo creo que esa es la palabra más importante en este proceso. O sea, perdón, que va a darle credenciales a los candidatos que vienen en los próximos 24 meses para la presidencial. Esa palabra que se debe buscar, que es gobernanza, es la que creo que tiene que sumar. Y si la quiere sumar a su repertorio, tiene que necesariamente lograr que sus partidarios que están en la nueva proceso constitucional, trabajen para buscar acuerdos. Porque si no, como dice ese WhatsApp, no va a flotar nada. Y lo lamentaría bastante. Ahí sí que optaría lo que dijo Lorenzo, que no quería tomar, pero sería catastrófico. Yo creo que yo tengo fe que buscando gobernanza o atribuirse a gobernanza los partidos republicanos, más si le damos, tienen que buscar consenso y acuerdos, porque esa es la palabra Ahora, deseada. Y perdón, Héctor, y te sumo un factor. ¿Mm? yo no sé si Dale, dale, pues. solamente el carisma o el espíritu de José Antonio Cast va a ser suficiente para poder llevar adelante este proceso. A mí No. me quedan mis serias dudas. Tú estás diciendo que en republicanos puede dividirse o... Ok, No solo de manera republicanos, positiva. en general las personas que están en contra del sistema, no sé si él va a ser capaz de encantarlas. O sea, hay Porque claramente, un dato que te doy. Siempre se pensó que el presidente Boric iba a ir cayendo en las encuestas. Y ha sido súper duro su 30%. Duro. a eso voy, la fidelidad de ese grupo más extremo con la figura es lo que me queda la duda. Porque O sea, claro, ya aquí tiene un hubo 30. una filtración de un chat que no debiera haberse filtrado, ¿cachai? Porque es una conversación entre un grupo de personas, pero es una conversación interna de cómo yo logro convencerte a ti de que tú avances o no y me plantees tus dudas o lo que tú estás. Eso es súper válido dentro de las conversaciones políticas. Ahora, el tema está si eso alcanza para convencer a ese grupo de seguir avanzando. Y esa es la duda que a mí me queda. Al Yo parecer, fuera, si seguimos la encuesta, sí, pues. sí, pero si yo fuera candidato pensando en modo clave política eleccionaria, yo sé que ya tengo un 30 de piso duro. Necesito sumar un 20,1 para ganar elecciones, lo que venga. Sí, pero por Justamente, Y eso, ejemplo, ahora si vemos en las encuestas quienes van por republicanos, tienes un 19% que estaría apoyando republicanos más o menos, así como su grupo fidelizado completamente. En el caso del Frente Amplio creo que era más bajo y aún así a lo mejor este grupo de socialismo democrático se logró sumar. La pregunta es si ahí veríamos republicanos con UDI, por ejemplo, que pudieran sumar esos dos y fidelizarse detrás de la figura de José Antonio Cast para que pudiera levantar este proceso y seguir adelante también. Yo, claro, lo insisto, que yo tengo quería la plantear un duda. poco era el tema de que justamente en este proceso, digamos, constitucional, no es inmune al factor político, o sea, perdón, al factor no político, ¿Contingencia? más allá al tema eleccionario, que es más duro, que es muy duro. Yo creo que está en juego eso hoy día, su figura y política.
Con voto obligatorio, ninguna coalición tiene más del 50% de adhesión. O sea, alguien va a sacar más del 50%, pero muchos votos van a ser prestados porque van a ser en oposición al otro candidato en caso de que se dé una elección de segunda vuelta, ¿verdad? Yo creo que aquí las formas van a ser súper importantes, la forma más que el fondo, fíjense, porque vengo saliendo de una reunión con Hernán Hochschild, que es el director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile, que era este grupo encargado de procesar y sistematizar toda la información de la participación ciudadana, todo lo que vino con los diálogos, con las encuestas, con todo eso que se hizo, las audiencias, y esta información ya se la presentaron al Pleno del Consejo en los primeros hallazgos muy gruesos, muy gruesos. El día viernes se El día presentó en la mañana. viernes, en la mañana. Y durante el resto de la próxima semana se les va a presentar a cada comisión hallazgos mucho más finos respecto de los temas que a ellos les toca discutir. Y una de las cosas que nos decía era que la gente está en contra de este proceso porque está muy teñido con el ambiente político. Entonces la gente asocia la Constitución, lo que está pasando ahí, con la pelea política que estamos viendo, los escándalos, todo eso que estamos viendo todos los días. Pero una vez que las personas leen el texto y se interiorizan de lo que está escrito, cambia totalmente su percepción. Nos dijo él. O sea, de lo que está resumido en la participación ciudadana. Entonces el desafío va a ser ahora que la gente trate de diferenciar lo que es la conversación política contingente de lo que es el texto que se les está proponiendo y ver cuál de esos, o sea, en el fondo que hagan la comparación entre el texto actual y el texto propuesto y sean capaces de decidir. Ahí es súper relevante lo que dijo, por ejemplo, Alfredo, en el punto pasado, cuando estábamos conversando de qué pasa con la participación ciudadana en el tema de leyes, de hacer leyes y hacerlo más contingente, más atingente lo que está pasando, que en este minuto nosotros no tenemos esos canales actuales, pero el nuevo proyecto de constitución sí los tiene. Efectivamente se hace cargo de eso. Y en la medida que se vea la nueva constitución como una propuesta de, tenemos el texto que nos sirve, pero vamos a hacer este texto 2.0 que se va a hacer cargo de las problemáticas que tiene este. Y ahí es donde el sistema político es tan relevante. ¿Por qué? Ya sea uno al lado de la participación ciudadana, pero la conversación de cómo está el distritaje, por ejemplo, que a lo mejor es súper árida, pero saber que en otros países en los que hay mayor representación y tienen democracias más plenas, la cantidad de diputados, de representantes por número de habitantes es mucho más alta de la que tenemos nosotros. Entonces, por un lado, tienes a aquellos que te están diciendo, tenemos que reducir la cantidad de representantes. ¿Por qué? Porque en verdad están súper vapuleados y lo han hecho pésimo. Ya, pero están siendo representantes. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no están representando lo que tienen que representar? Entonces, más allá de saber si aumentamos o disminuimos el número, es por qué estamos fallando en que la gente se sienta representada en esta democracia representativa. Y es ahí en la conversación que se vuelve interesante. Y si tú vienes con la solución de, ok, el problema está en que usted no está representado, porque A, entonces tenemos que hacer B, ok, ahí se vuelve como una solución. Y que te crean que eso es posible de limpiar. Y un hallazgo que nos contó y que a mí me dejó muy contenta fue que dentro de los temas de la política, los problemas de la política, lo que más resiente la gente es la falta de probidad. Y están deseosos de que eso se arregle. Entonces, decíamos nosotros, ¿pero cómo? Bueno, dijo ahí, las iniciativas y las IPN que tienen que ver con eso, como por ejemplo la del Estado sin pituto, es súper pertinente y tiene mucho apoyo de la gente que participó. La gente quiere que se limpie la política, quiere que no haya cargos a deo cada vez que cambie un gobierno, sino que sean muy poquitos los cargos de confianza. No quieren ver que el Estado es un botín que se están disputando unos pocos y justamente los ciudadanos quedamos votados cuando se trata de esta participación que estamos conversando. Entonces yo dije, bien, por fin, o sea, si es de gran consenso para la gente que participó, yo espero que el Consejo lo tome en cuenta y lo ponga, pero en primera plana, y lo converse y haya un acuerdo transversal, porque es un pequeño camino de solución para justamente lo que nosotros queremos, que es que la política sea una política limpia, bonita, bien hecha, como corresponde. Pero esa licencia política de honestidad o de no más pituto, o esa licencia de decir no más chanchullo, o lo que tú quieras decir, yo creo que está en general en la agenda. Si el tema es cómo lograr que se pueda sentir, se pueda palpar y se pueda hacer presente en este nuevo proyecto, si no va a volar. Y eso va vinculado también al proceso político. O sea, no puedes tampoco soslayarlo, porque tal como dijo tú
tú dijiste, está el dilema entre técnico y eslogan. Es lo que hablaba Es que- Rocío, el tema distrital, ¿es técnico o eslogan? Algunos campan por eslogan, otros lado técnico. Entonces, cuidado, está el tema técnico eslogan, está lo que tú acabas muy bien de describir, que es el tema de cómo tenemos esa licencia política que permite enfrentar el futuro del país, pero con licencias políticas que son las credenciales de honestidad, trabajo y no pituto. Es Sí, que yo de creo todas que si no es ahora, ahora no es nunca, Rocío. No, que nos queda un minuto. Nos quedan 30 segundos, así que solamente decirles que este proceso es un proceso. Ahora se viene la conversación entretenida y ojalá los podamos seguir acompañando a poder entender qué es lo que está pasando y que nos encontremos con soluciones dentro de una nueva propuesta constitucional, y con eso yo creo que va a ir ganando más adherencia. Así que muy buenos los resultados que trajiste, Alicia. Sí, y como van a ser presentados en detalle, en el próximo programa vamos a tener nosotros también un Zoom para poder comentar las cosas que nos interesan y compartirlas con ustedes. Así que bueno, no me queda más que despedir el programa. Muchas gracias, Héctor. Poquito, pero bueno, como siempre. Rocío, y a todos ustedes que se sumaron. Así que los esperamos. Muchas gracias y chaito.